Hola querido, qué alegría. Vamos a estudiar la lección número 11 para el 13 de diciembre del año 2025. El título de la lección es Morando en la Tierra. Y el propósito de la lección de esta semana es revisar un incidente que ocurrió en la vida del pueblo de Israel ya cuando estaban en Canaán, dirigidos por Josué lógicamente. Y este incidente nos enseña lecciones valiosas porque nos abre los ojos para el hecho de los conflictos. ¿Por qué hay tanto conflicto a veces en la familia, en la sociedad, en la iglesia? ¿Y cómo resolver esos conflictos? El pueblo de Israel no era diferente de nosotros. Las mismas luchas que tenemos hoy las tuvo Israel en aquellos tiempos. Los mismos conflictos que hoy tenemos los tuvo también Israel. Ahora, podemos aprender muchas lecciones de la vida de Israel, de los errores que ellos cometieron. Nosotros, esos errores podemos evitarlos. Y de las cosas que les salieron bien, nosotros podemos sacar lecciones valiosas para repetirlas. Entonces, vamos al estudio de la lección. El primer subtítulo es el compromiso. ¿Por qué el compromiso? Voy a leer el texto para entender mejor este asunto. Josué capítulo 22, versículos 1 al 3, dice así. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Explico un poco lo que sucedió aquí y por qué esta parte de la lección se titula compromiso. Es que cuando el pueblo de Israel estaba atravesando el río Jordán, ellos vieron un pedazo de tierra que pertenecía a Canaán, pero un pedazo de tierra sin atravesar el río Jordán. Y era una tierra fabulosa, especialmente para criar ganado, mucho pasto, muchos valles, muchas llanuras, extraordinarias tierra para que el ganado se reprodujese. Y como las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés eran ganaderos por excelencia, le pidieron a Josué, ¿podríamos quedarnos en esta parte para que es más apropiada para el ganado que tenemos? Entonces la respuesta de Josué fue, perfecto, pueden quedarse. Esta es la parte que Dios les va a dar a ustedes. Pero ustedes tienen que acompañar al resto de las tribus. ¿Por qué? Porque esta tierra ya está conquistada, ya es de ustedes. Pero ¿y Canaán? Y los enemigos en Canaán, la gente que no va a querer salir de Canaán, ¿van a dejar a las otras tribus a luchar solas? No. Ustedes son parte del cuerpo, entonces tienen que ir con nosotros y luchar con nosotros. ¿Y sabes cuánto tiempo duró más o menos ese periodo de conquista? 7 años aproximadamente. Esta tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés dejaron a sus mujeres, a sus niños aquí cuidando el ganado, y los hombres fueron a la guerra con el pueblo, con el resto del pueblo de Israel. 7 años conquistaron todo. Al final del tiempo, pues Josué les dijo, bueno, ahora sí ya ustedes ayudaron, ustedes han cumplido con su compromiso, y por eso el texto que acabo de leer, Josué les dice, ustedes han cumplido con todo, han seguido las órdenes mías de Moisés, ahora pueden regresar para casa. Y ahora entramos a la segunda parte de la lección bajo el título de acusaciones. ¿A qué acusaciones se refiere? Como dije, terminando esos 7 años, ya instaladas las otras tribus en la tierra de Canaán, pues las 2 tribus y media que se habían quedado del otro lado del Jordán, regresaron. Y regresaron para ver a sus esposas o sus hijos, en fin, para disfrutar de la tierra. Sin embargo, cuando llegaron al río Jordán,
Ellos levantaron un altar gigantesco, un altar extraordinario, bonito. Y cuando las otras tribus que se quedaron en Canaán se enteraron que estas 2 tribus y media habían levantado ese altar, ¿sabes lo que hicieron? Se pusieron bravos y pensaron, esas 2 tribus y media se están queriendo separar del pueblo de Israel, se están queriendo entregar al fanatismo, perdón, al paganismo, a adoración de dioses extraños. Por eso están edificando ese altar. Y entonces se armaron y dijeron, vamos a combatirlos, vamos a destruirlos. Leo el texto para entender mejor el asunto. Josué capítulo 22, versículos 10 y 12. Dice así. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, o sea, el resto de las tribus, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir y pelear contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra las 2 tribus y media que habían levantado ese altar. Ahora, aquí viene la reflexión. Vamos a pensar seriamente en este hecho y vamos a sacar lecciones que nos van a ayudar hoy para resolver conflictos, como dije, en la familia muchas veces, en la sociedad en la que vivimos, en la iglesia a donde asistimos. Se podrían evitar esos conflictos, pero vamos a reflexionar en este incidente. En primer lugar, ¿por qué la mayoría de las tribus que entró a Canaán se puso brava cuando se enteraron que las 2 tribus y media habían levantado un altar gigantesco? ¿Por qué? Porque pensaron, ellos se están entregando al paganismo. En segundo lugar, ¿y por qué estas 2 tribus y media levantaron el altar? Ese altar, no porque querían entregarse al paganismo, sino porque querían levantar un monumento que recordase a sus hijos que ellos, aunque estaban de este lado del Jordán, continuaban formando parte del pueblo de Israel que estaba en Canaán. Sin embargo, aquí hubo un error. Primero, las 2 tribus y media, antes de levantar aquel altar, deberían haber consultado con Moisés, que era el líder, pero no consultaron. Hicieron sin explicar lo que estaban haciendo. Pero ahora viene el segundo error. Las otras tribus juzgaron los motivos de las 2 tribus y media sin escuchar explicaciones. ¿Cuáles son las lecciones que aprendemos? Querido, comunicación. La mayor parte de los conflictos que aparecen en la familia, en la sociedad, en la iglesia, son por falta de comunicación. Autoridad es para ser respetada. Si el pueblo de Israel tenía líderes, entonces las 2 tribus y media deberían respetar la autoridad de los líderes y deberían haber consultado. No lo hicieron, no se comunicaron. Lo que tú puedes hacer puede ser maravilloso desde tu punto de vista, pero si los otros no saben por qué estás haciendo lo que estás haciendo, esa actitud tuya va a generar conflictos. Por otro lado, si tú ves lo que alguien está haciendo y ya vas pensando mal y ya vas acusando, sin preguntar antes qué es lo que estás haciendo, falta de comunicación. Y esa falta de comunicación te puede llevar a conclusiones completamente equivocadas. Y ambos están mal. Aquel que hace sin comunicar y aquel que juzga sin comunicar. Ahora lleva esto a tu familia o lleva esto a tu iglesia. ¿Ah? ¿Por qué
movieron el piano de ese lugar para el otro lugar. Comienzan los conflictos por causa de la posición del piano. ¿Y por qué? Porque los que movieron el piano, movieron porque creyeron que era lo mejor, pero no consultaron. Y el otro lado juzgó sin escuchar explicaciones. ¿Cómo resolvió el pueblo de Israel este problema? Esto es interesante y nos lleva a la tercera parte de la lección. Pero antes, en esta tercera parte, vamos a ver lo que sucedió. El pueblo de Israel, las 9 tribus y media, antes de ir a la guerra, partir a la guerra armada contra las 2 tribus y media, ¿qué hicieron? Enviaron una representación para investigar, para averiguar. Ya después de haber llegado a su propia conclusión sin consultar, sin preguntar, ahora enviaron representantes. Y el líder de esos representantes era un hombre llamado Fineas. Este Fineas es interesante porque no sé si te acuerdas del pecado de Baal Peor, cuando el pueblo de Israel se juntó con mujeres moabitas y no solo hubo un problema de licenciosidad, de pecado sexual, sino que hubo un problema de contaminación espiritual y vino una plaga y estaba consumiendo al pueblo de Israel. Y este Fineas apareció. Este Fineas era hijo de Eleazar, hermano de Aarón. Este apareció con una espada y vio que en una tienda, en una carpa, estaba un israelita con una moabita. Y entonces entró y mató a los dos, llevado por ese celo, por ese deseo ferviente, que el pecado está entrando al pueblo y no voy a permitir que este pecado traiga tanto dolor, tanta plaga sobre el pueblo. Y fue allá y mató a los dos idólatras paganos y libertinos sexualmente. Y pues el pueblo de Dios lo admiró. Desde aquel tiempo Fineas, hijo de Eleazar, cobró cierta fama, cierta imagen de hombre conservador, hombre valiente, hombre decidido. Pues él fue el que lideró esta comisión que vino a hablar con las 2 tribus y media que habían levantado el altar. Pero no vino sin preconceptos, con la mente limpia para oír y ver qué es lo que estaba pasando. Él ya vino preconceptuado, él ya tenía sus propias conclusiones. ¿Y por qué tenía sus propias conclusiones? Porque él había vivido el pasado en Baal Peor, cuando el pecado, el pueblo de Dios se contaminó con el paganismo y vino una plaga y una gran mortandad en el pueblo de Israel. Entonces ahora él viene a juzgar este nuevo caso de por qué levantaron un altar. Vino a juzgar pensando en el pasado. En el pasado la gente se contaminó espiritualmente con el paganismo. Entonces él pensó, estas 2 tribus y media están construyendo este altar para hacer sacrificios paganos. Mira el preconcepto. Pero para él estaba todo maravilloso, porque él estaba juzgando un caso presente por el pasado. Y querido, no siempre la manera como se resolvió un conflicto en el pasado te va a servir para resolver un conflicto en el presente. No siempre el pasado se repite. Cada caso es un caso. No es porque sucedió esto con esta persona que va a suceder esto con la otra persona. No es porque este conflicto tuvo este origen que ahora el conflicto presente va a tener el mismo origen. Hay que resolver un problema. Si quieres resolver el problema, hay que ir con cabeza limpia, sin prejuicios, sin preconceptos. Pero yo tengo experiencia. Pero si tienes experiencia y si Dios te ha dado la capacidad el don de ser un líder, entonces sé equilibrado. Oye antes de juzgar. Escucha antes de determinar. No llegues a tus propias conclusiones solo porque viviste un momento parecido en el pasado. Este fue el gran error de Fineas, de aquel grupo
que fue enviado por Israel para investigar lo que estaba pasando. Leo Josué capítulo 22, 13 y 15. Dice así: y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él. Un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres, entre los millares de Israel. Y pues entonces sucedió lo que te expliqué. Finés fue preconceptuado, y preconceptuado no vas a resolver ningún problema. Viene alguien a conversar contigo, alguien que ha tenido varias caídas en el pasado, y lo primero que haces es pensar dentro de ti, bueno, este va a querer aquí endulzarme con palabras, yo ya conozco, yo ya sé quién es. No, querido, esa no es la manera de resolver un conflicto. Escucha. Y cuando esos comisionados escucharon, encontraron una respuesta que les mostró la realidad de por qué estas 2 tribus y media habían levantado aquel altar. Leo Josué 22, 26 y 27. Dice así: por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Mira que las 2 tribus y media, de manera simple, sin alterarse, sin gritar, sin vociferar, sin querer defenderse, sin querer buscar la justicia y pensar, ¿por qué estos vienen aquí a atacarnos sin escucharnos primero? No, con voz mansa y tranquila explicaron. Hemos levantado este altar no porque queremos ofrecer holocausto a dioses paganos, nada, como un monumento conmemorativo para que un día, cuando pasen los años, los hijos de ustedes no le digan a los nuestros, ustedes no son parte de Israel. No, hemos construido este altar para que ellos, nuestros hijos, los de ustedes y los nuestros, recuerden siempre que somos un solo pueblo. O sea, todo completamente diferente de lo que habían imaginado los que venían con acusaciones. Y ahí, pues el conflicto se resuelve, porque cuando tú das una explicación con palabras coherentes, equilibradas, sensatas, el otro no va a ser loco para no querer entender la explicación. Muchos de los conflictos surgen porque todos queremos tener la razón. Nadie quiere ceder. Y lo peor, a veces nadie quiere escuchar al otro. ¿Por qué? Porque ya tiene sus propios conceptos. Y esos propios conceptos no lo ayudan mucho, aumentan el conflicto que ya existe. En el Brasil existe una expresión: cuando uno no quiere, 2 no pelean. ¿Por qué? Para haber pelea, los 2 tienen que querer pelear. Pero si este quiere, busca la pelea, pero este no responde, o responde de manera suave, este pobre se cansa de buscar la pelea. Y ahí viene la resolución de conflictos. Experimenta esto. En tu casa, en tu iglesia. Renuncia un poco a tus propios pensamientos. Trata de escuchar al otro para llegar a tus propias conclusiones. Ahora leo Josué 22, 30 y 31. Oyendo Finés, el sacerdote, y los príncipes de la congregación, y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros,
pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Mi amigo querido, toda historia tiene dos lados. Si viene alguien trayéndote un conflicto, no pienses que él tenga razón. Puede tener razón, pero escucha a la otra parte, porque toda historia tiene dos lados. No te dejes llevar por tus sentimientos. Cuando tengas que resolver un conflicto, no te dejes llevar por simpatía, por quién te gusta más o por quién no te gusta. No te dejes llevar por preconceptos. Escucha con cabeza fría. Oye, y Dios te va a ayudar a solucionar ese conflicto. No está en la lección, pero yo te hago pensar. ¿Te acuerdas de Salomón? Un día vinieron dos mujeres disputando un niño. Una decía, este es mi hijo, por esto, este es mi hijo. Y esta ladrona quiere llevarse a mi hijo. La otra decía, no, rey, el hijo es mío. Esta otra es la ladrona. Y este hijo es mío por esto. ¿Qué hizo Salomón? Escuchó a una y después escuchó a la otra. Y después, en ese escuchar, él se dio cuenta de lo que pasaba. Cuando Finés escuchó la explicación de las 2,5 tribus, entendió lo que estaba pasando. Y dijo, ustedes tienen razón. Y volvieron en paz, tranquilos. Cuando estaban viniendo prevenidos para la guerra. ¿Qué hizo Salomón? Ahí viene la sabiduría divina. Salomón dijo, el hijo de ti, el hijo también es tuyo, entonces traigan al muchacho, traigan una espada. Voy a partir al niño por la mitad para cada uno, y se acabó. Pero entonces apareció la verdadera madre y dijo, no, si van a matar a mi hijo, yo prefiero que se vaya con la otra, pero que esté vivo. Y ahí Salomón dijo, entregue la madre a esta, el hijo a esta madre, porque esta tiene la razón. Mira la sabiduría. Cuando tú tratas de resolver un conflicto con cabeza fría, suplicas la dirección de Dios, no te dejas llevar por el sentimiento, por simpatía, por preconceptos. Dios va a iluminar tu cabeza y los conflictos se van a resolver. Dios te bendiga ricamente. Un abrazo, querido. Hasta la próxima. El título de esta lección es Herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. Y el propósito de la lección de esta semana es mostrarnos que desde que salimos, desde que Adán y Eva salieron del jardín del Edén por causa del pecado, la vida del ser humano, nuestra vida, es un permanente peregrinaje rumbo a la verdadera tierra que Dios nos está preparando. Nunca podemos olvidar que somos peregrinos. El pueblo de Israel fue peregrino en el desierto. Y aun cuando entró a la tierra prometida, continuó siendo un pueblo peregrino, porque la esperanza de la vida eterna del cielo no es solo una esperanza de los hombres o de las personas del Nuevo Testamento, sino también de las del Antiguo Testamento. Vamos al primer capítulo de esta lección bajo el subtítulo de Edén y Canaán. Aquí veremos que Canaán era para Israel lo que para nosotros es la tierra nueva. Déjame leer el texto. Dice Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10, lo siguiente. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Voy a parar aquí para comentar un poco. Por la fe, Abraham, siendo llamado, salió para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Por qué tenía que salir? Porque el lugar donde
Abraham se encontraba y donde recibió el llamado era un lugar poblado por gente pagana. La gente se había olvidado de Dios. Adoraban ídolos, dioses falsos, pequeños dioses que ellos inventaban cada día. Y Dios tenía otro plan para Abraham y para sus hijos. Entonces le dijo a Abraham: sal de esa tierra, vas a ir a la tierra que yo he preparado para ti. Ese mismo mensaje es para ti y para mí hoy. Nosotros vivimos en un mundo rodeado de un pueblo que inventa cada día nuevos dioses, dioses falsos. Y no me refiero solo a ídolos, a imágenes de cera o de madera que alguien pueda adorar. El otro día yo encontré en el avión una persona que me dijo: no, yo no tengo religión, yo no adoro a nada. Yo soy ateo, yo no creo en Dios. Para mí la fuerza está dentro de mí. La religión es para gente débil que tiene que apoyarse en algo para poder vivir. Y sin embargo, a medida que íbamos conversando, me di cuenta que él no era ateo, él creía en Dios, él tenía su Dios y su Dios eran sus ideas, era su filosofía de vida. Él no renunciaría a nada por causa de sus ideas. Ese era su Dios. Y hoy vivimos en tiempos cuando la gente el placer se torna un Dios, ¿ah? El poder un Dios, la fama un Dios. Hoy día con las redes sociales tú puedes ver que la gente quiere ser famosa, quiere aparecer, ¿ah? Ojalá tuvieran un mensaje positivo que ayude a crecer a las otras personas, pero no. Entra a las redes sociales para que veas. Mi consejo es cuidado, porque el problema es que tú puedes acostumbrar, habituar a eso y ir en pos de eso. Pero ahora viene la orden divina: sal de ahí, ese no es tu lugar. Yo tengo una tierra mejor para ti. Y ahora con este comentario vuelvo a leer el texto. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Te das cuenta? La esperanza del cielo, de la ciudad eterna, no es esperanza propia de los que vivimos en el Nuevo Testamento. Abraham, Jacob, Isaac vivieron en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué dice aquí el texto? Que ellos se mantuvieron con la esperanza de la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esa ciudad no era Canaán terrenal. Ellos entraron a Canaán. Canaán para ellos era un símbolo de la verdadera ciudad que Dios está preparando para todos los seres humanos de todos los tiempos. Al final de cuentas, cuando Cristo vuelva, todos resucitaremos, desde Adán hasta nuestros días, todos resucitaremos. Y los que hemos creído en Dios y hemos respetado el pacto de la gracia y de la obediencia, pues iremos con el Señor Jesucristo a nuestra verdadera Canaán espiritual. Vamos a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de La tierra como un don. En esta parte veremos que la tierra era un don que Dios le daba a sus hijos, pero solo mientras ellos respetasen el pacto. No era un don que simplemente ellos recibían y ahora podían mal usar ese don. No, no, no. Ellos tenían que seguir las instrucciones divinas. La tierra era por gracia, pero conservar la tierra era por obediencia a los principios orientadores de las instrucciones divinas.
Para entender mejor voy a leer Éxodo 3:8. Mira lo que dice. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Se estaba refiriendo a Canaán terrenal. Los he sacado de Egipto para llevarlos a esa tierra. Esa tierra de Canaán, Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. De generación en generación, Dios les recordaba que ellos eran peregrinos rumbo a su tierra, a Canaán, que Dios les había prometido. Pero esa tierra estaba amarrada, diría así, a la, a la- al, al pacto de fidelidad que el pueblo hiciera con Dios. La tierra era de ellos, estaba garantizada. Pero si ellos se desviasen de los caminos de Dios, perderían la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Ellos se desviaron del camino de Dios. El profeta Jeremías narra eso. Cada uno hacía lo que quería, vivía como quería. Se atrevieron hasta a afrontar al propio profeta de Dios. Entonces vinieron los babilonios, los tomaron, destruyeron la ciudad, destruyeron el templo y se llevaron los jóvenes cautivos a Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué perdieron la tierra? Porque no respetaron el pacto, porque no siguieron las instrucciones divinas. Nosotros somos salvos por gracia. No hacemos nada, Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. No podríamos hacer nada. Con nuestra humanidad no tenemos condiciones de hacer nada para salvarnos. La salvación es únicamente por gracia. Pero una vez que hemos sido salvos por gracia, vamos a vivir como gente redimida, como gente salva. ¿Y cómo vive la gente salva? Anda en los caminos de Dios, sigue las instrucciones divinas, no para ganar la salvación, porque ya ganó la salvación por la gracia maravillosa de Cristo. Este concepto tan simple es tan difícil de ser entendido por mucha gente. Pero sigamos adelante. En la parte 3 de este estudio hablaremos de el desafío de la tierra. Sabes, el pueblo de Israel no era un pueblo guerrero. La tierra entonces sería dada a ellos únicamente por gracia, mientras respetasen el pacto. Para esto leo Josué capítulo 3, versículos 1, versículo 2 y también el 7. Dice así: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jeruseos. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Tú te das cuenta, ya lo dije anteriormente, la tierra prometida, Canaán, no le fue entregada al pueblo de Israel en un día, en un año. Habían pasado años. Josué ya estaba viejo. Dios se le presenta y le dice: Josué, ya has vivido lo suficiente. En cualquier momento vas a descansar. Pero todavía hay mucha tierra para ser conquistada. Esto es lo que nosotros necesitamos entender en la vida cristiana. Porque en este peregrinaje rumbo a nuestra verdadera casa, el diablo va a aparecer en nuestro camino colocando obstáculos, dificultades, tierras salvajes para ser conquistadas. Me refiero a vicios, hábitos, deficiencias de carácter, tendencias, herencia genética. Entonces, ¿te parece imposible llegar a la Canaán espiritual? ¿Por qué? Porque hay tanto enemigo en tu camino. Y llegas a viejo.
Y aunque has conquistado mucho, todavía te falta mucho para conquistar. Este, querido, es un desafío para que no te contentes con la mediocridad, para que no estés conforme con lo que has logrado hasta aquí. Dios ha sido bueno contigo y te ha concedido victorias sobre las tendencias, sobre los defectos, pero todavía hay mucha tierra para conquistar. Hay filisteos que te perturban. Y no estoy hablando de gente, estoy hablando de tu propia herencia genética, de tus tendencias, de tus tentaciones. El diablo viene de aquí, viene de allá, pero hay una cosa, Dios te ha prometido la tierra y vas a llegar a la tierra. Y la tierra es por gracia, pero en esta tierra tienes que aprender a depender de la gracia divina. ¿Y cómo lo haces? Buscando a Dios todos los días, estudiando la palabra de Dios todos los días, viviendo, aprendiendo a vivir en espíritu de oración y testificando el amor de Cristo. Mucha gente piensa que hacer el trabajo misionero, predicar el evangelio, yo no tengo habilidades, no tengo el don. No, querido. Predicar el evangelio no es don, es una necesidad. Tienes que hacerlo, porque así como el cuerpo humano necesita ejercitarse, moverse para durar bastante. En la vida espiritual, si tú quieres llegar a la tierra prometida, tienes que moverte. ¿Y cómo? Buscando personas para traerlas a Jesús. Ahí entra la testificación. Vamos a la cuarta parte de este estudio, bajo el subtítulo de El Jubileo. Es interesante que Israel debería recordar siempre que la tierra era de él, de Israel, pero no le pertenecía. Es por eso que Dios estableció algunos conceptos que Israel debería respetar. En primer lugar, la tierra debía descansar cada 7 años. No debía ser cultivada. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel recordase que aunque era dueño de la tierra no le perteneciera. La tierra pertenecía a Dios. Claro que al descansar la tierra un año cada 7 años, también eso renovaba la misma fuerza de la tierra y la tornaba tierra más productiva. En segundo lugar, mira lo que Israel hacía. Cada 7 años también liberaba a los esclavos, porque como en todo tiempo, pues había gente desorganizada financieramente y había muchos israelitas que gastaban más de lo que recibían, que no eran fieles devolviéndole a Dios el sagrado diezmo que le pertenece a Dios y que es una señal de confianza y de pacto con Dios. En fin, vivían angustiados, en deudas. Entonces, en ese tiempo la cultura era diferente. Ellos pasaban a ser esclavos, ya que no podían pagar con dinero, pagaban con su vida, con su servicio, pasaban a ser esclavos. Pero esos esclavos, por orden divina, eran liberados cada 7 años. Cosas de Dios, para mostrarle que al pueblo, que aunque tenían cosas, las cosas no le pertenecían a Dios. Otra cosa era el perdón de las deudas. Cada determinado tiempo las deudas eran perdonadas. Y entre ellas estaba la fiesta del jubileo. Cada 50 años se realizaba esta fiesta. Había mucha gente que había entregado su tierra. La tierra le era devuelta al que había entregado su tierra por causa de deudas. Todo esto, ¿para qué? Para recordarle al pueblo que aunque la tierra era de ellos, no era de ellos. Parece incoherente, ¿no es cierto? Pero eso nos recuerda también a Dios. Esta computadora yo la compré, pero le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque la compré con dinero que Dios me dio. No, pero usted no se esforzó. No me esforcé, porque las fuerzas vienen de Dios. La vida viene de Dios. ¿Tienes dinero porque vendes papas? ¿Tú crees que el dinero que tienes es fruto de tu habilidad para ir, comprar las papas, venir a la otra ciudad, vender en la otra ciudad? No.
¿Quién te da la vida? ¿Quién te da la salud? ¿Quién te mantiene? Es Dios. Por lo tanto, aunque las cosas son tuyas, no son tuyas, le pertenecen a Dios. Y en la fiesta del jubileo, el pueblo de Israel recordaba justamente eso, que era dueño de la tierra, pero la tierra por encima de todo le pertenecía a Dios. Y llegamos al fin de este estudio hablando de la tierra restaurada. Ya dije que el pueblo de Israel entró y poseyó Canaán, pero se desvió de los caminos de Dios. En consecuencia vino el enemigo, en este caso Babilonia, derrotó, quemó la ciudad, destruyó el templo y se llevó a los jóvenes hebreos cautivos a Babilonia. Uno para allá, otro para allá, distribuidos por los cantos de la tierra. Pero cuando ellos reconocieron su pecado, los israelitas se arrepintieron, lloraron, clamaron a Dios. Dios cumplió la promesa de traerlos de nuevo y reunirlos. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 11, versículos 17 al 20. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Esto sucedió durante el exilio. Dios levantó al profeta Ezequiel, un pueblo esclavizado ahora en Egipto, triste por causa de su desobediencia. Dios usa a Ezequiel para traer palabras de ánimo. Dios, ¿qué le promete Dios? Los recogeré, los traeré, los juntaré de nuevo, restauraré la tierra de Israel. Sigo leyendo el versículo 18, dice, y volverán allá. ¿Allá dónde? A Jerusalén, a la tierra, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Pues era por causa de esto que ellos fueron cautivos. Ahora volverán, pero ahora arreglarán la vida, limpiarán los altares inmundos, adorarán únicamente a Dios. Luego, ahora el versículo 19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Entendiste el mensaje? Dios le dio a Israel la tierra de Canaán por gracia. No hicieron nada, pero les dio instrucciones. ¿Recuerdas que cuando construyeron el altar escribieron las instrucciones ahí? Pero ellos se olvidaron de las instrucciones, no las cumplieron, no las obedecieron. Se apartaron de Dios, cayeron en la idolatría, en el paganismo. Bien, vino el enemigo, los encontró sin la protección divina, porque tú estás bajo la protección divina cuando estás en Dios. Cuando te apartas de Él, pues estás sin la protección divina. No es que Dios te abandona, Dios te sigue, Dios te llama, pero si tú te vas, ¿qué puede hacer Dios? Vino el enemigo, Babilonia, los llevó cautivos. Ahora viene la promesa de Dios. Yo los traeré de nuevo a la tierra. Pero ahora viene una promesa bonita que sirve para ti y para mí. Y yo arrancaré de tu corazón, de tu cuerpo, el corazón de piedra, duro, terco, orgulloso, vanaglorioso. Lo arrancaré. Te daré un corazón de carne. Colocaré dentro de ti mi espíritu para que andes en mis caminos, para que seas mi pueblo y yo sea tu Dios. Oh, queridos, a veces la vida tiene que golpearnos para entender que estamos lejos de Dios. Muchos de ustedes, mis amigos queridos que me siguen, no están en la iglesia. Están apartados de Dios y apartados de la iglesia por motivos que yo no sé. Pero tú me acompañas, tú estás conmigo semana a semana. Tú eres una persona linda, sincera, Dios te ama mucho. Pero a veces la vida tiene que golpearnos para entender que no podemos limitarnos a mirar un video por semana. Hay que renovar el pacto con Dios. Hay que volver a Dios.
Dile, Señor, arranca de mí este corazón orgulloso, este corazón soberbio. Dame un corazón de carne, coloca tu espíritu en mí. Enséñame a caminar en tus caminos y entonces vas a ver cómo las nubes desaparecen, la tristeza desaparece, el miedo del futuro desaparece, la depresión desaparece y amanece un nuevo día en tu existencia. Dios te bendiga, querido. Vamos esta semana a la lucha, al trabajo, pero confiando en Dios, dependiendo de Dios, caminando con Dios. Felicidades, un abrazo, que Dios te bendiga. ¿Qué significa la tipología? Y de qué manera Josué es un tipo del Señor Jesucristo, el gran libertador del pueblo de Dios a lo largo de todos los tiempos. Entonces vamos a la primera parte de esta lección hablando de la tipología bíblica. ¿Qué es la tipología bíblica? Es un método de enseñanza bíblico. En la Biblia encontramos mucho esto. A través de este método, Dios usa personas, acontecimientos, lugares del pasado para enseñar algunas lecciones con relación al futuro. Por ejemplo, el Éxodo es un acontecimiento que sucedió hace siglos atrás. ¿Qué fue el Éxodo? La libertación del pueblo de Israel comandado por Moisés. Él sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo llevó a la tierra de Canaán, la tierra de la libertad. Ese es el tipo, la figura, el acontecimiento del pasado. Pero eso de alguna manera, tipológicamente, anunciaba la libertación de los seres humanos de la esclavitud, no de Egipto, sino del pecado, para ser llevados a la tierra de la libertad, a nuestra Canaán celestial. En el primer caso fue Moisés el libertador, en el segundo caso es Jesús el libertador. Ese es el uso de la tipología en la Biblia. Bueno, algo que la lección presenta es la tipología de David. En el Salmo 22, si tú tienes tiempo, lee todo el Salmo 22. Tú verás a David delante de las injusticias, de la persecución que sufría, porque él había sido ya ungido como rey, pero Saúl no quería dejar el poder y lo perseguía, lo maltrataba. Entonces, David escribe el Salmo 22 diciendo sus angustias, su tristeza, su dolor. Y hay algunas expresiones de David en el Salmo 22 que no se entiende relacionadas con David, porque cuando su sangre fue derramada, en fin, cuando sus vestidos fueron destrozados, nada. Pero en este caso David es un tipo del Señor Jesucristo, que un día sufriría para salvar a la humanidad y que finalmente sería crucificado en la cruz del Calvario. Resumiendo esta parte, tipología es un método de enseñanza a través del cual Dios usa acontecimientos, personas, lugares del pasado para enseñar lecciones futuras. De esta manera se ilustra mejor el Evangelio, el tema de la salvación o cualquier otro tema. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos al Cordero, que es sacrificado todos los días en el pueblo de Israel. Pero ese Cordero es el tipo del Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo, o sea, un tipo del Señor Jesucristo. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron preparados vestidos de pieles de oveja para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Allí tenemos un tipo de lo que Jesús hace con la realidad triste del pecador desnudo, no físicamente, sino espiritualmente.
y cómo la única solución para el ser humano es Cristo, el Salvador. Sabes, querido, en todas estas lecciones no debemos dejar en ningún momento al Señor Jesucristo de lado. El riesgo que corremos es tratar de explicar tanto la tipología desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista hermenéutico y esto y aquello, y nos olvidamos que el Evangelio todo tiene como centro al Señor Jesucristo. Y con lo que realmente importa no es tanto entender qué es la tipología, aunque puedes hacerlo. Y la lección de la escuela sabática tiene muchos detalles que es bueno que tú estudies y subrayes. Pero lo que es necesario entender es que la vida cristiana es una vida de comunión con Jesucristo. Porque cuando tú estás triste, cuando estás pasando por dificultades, por problemas terribles en la vida, entender tipología no te va a ayudar de nada. Pero saber que Jesús está a tu lado, eso sí te va a ayudar. Saber que nunca estás solo, que el Señor no te abandona y que pases por donde pases, el Señor estará contigo y finalmente serás victorioso. Bueno, entonces vamos a la segunda parte de la lección, estudiando el tipo y el antitipo. ¿Qué es el tipo? Es la figura, acontecimiento, lugar, hecho del pasado. ¿Cuál es el antitipo? Lo que el tipo simbolizaba. Por ejemplo, el cordero en el Antiguo Testamento es el tipo. ¿Y cuál es el antitipo, el cumplimiento? Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Éxodo es el tipo. ¿Y cuál es el antitipo? La salvación del ser humano del yugo opresor, no de Egipto, sino del pecado. Ahora, cuando estudiamos este asunto del tipo y el antitipo, tenemos que ver que hay tres maneras en que se puede aplicar los tipos. En primer lugar, en la vida de Cristo, este sería el cumplimiento cristológico. En segundo lugar, en la experiencia de la iglesia, este sería el cumplimiento eclesiológico. Y en tercer lugar, el cumplimiento escatológico, que tiene que ver cómo el tipo se cumple en los tiempos finales y en la destrucción final del mundo. Por ejemplo, Israel. Israel es un tipo, era verdaderamente una nación que vivió en el pasado, todo eso es correcto, pero también es un tipo de un cumplimiento futuro. ¿Qué significaba Israel en su cumplimiento cristológico? Si tú lees Mateo capítulo 2, versículo 15, te vas a dar cuenta que Israel ¿ah? simboliza el lugar de donde el Mesías tendría que huir para escapar de la ira de Herodes. ¿Y cuál sería el cumplimiento eclesiológico? Segundo Gálatas capítulo 6, versículo 16, tú verás que Israel en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la realidad en la vida de la iglesia. Israel simbolizaba también a la iglesia espiritual de Dios. Y en el cumplimiento escatológico que tiene que ver con el tiempo del fin, según Apocalipsis capítulo 7, versículos 4 al 8 y también el versículo 14, veremos que Israel es un símbolo de los redimidos. En el grupo de los 144,000, por ejemplo, ahí está Israel de nuevo, por tribu, pero Israel ya no existe. Israel fue un asunto del pasado. Este es el cumplimiento escatológico de Israel. Otro ejemplo, el Éxodo. Aquí está un poco más claro este concepto. En su fase cristológica, ¿cuál es el Éxodo? Porque de manera literal, ¿qué significó el Éxodo? El Éxodo fue cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto y se fue hacia la tierra de Canaán. Ahora, este tipo, ¿cuál fue su cumplimiento cristológico en la vida de Cristo? Cuando Jesús salió de Egipto, después que Herodes había muerto, para retornar a Jerusalén. Y en la vida de la iglesia, el éxodo en la vida de la iglesia, según de acuerdo con segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 17, simboliza la salida del pueblo de Dios del paganismo, del mundo que lo rodea.
y en su cumplimiento escatológico. Ahí tendríamos que leer Apocalipsis 18:4 para ver que en su cumplimiento escatológico el éxodo significa la salida del pueblo de Dios, de la iglesia contaminada. Y esto se refiere ya al tiempo del fin, cuando Dios dice, salid de ella, pueblo mío, refiriéndose a Babilonia. El pueblo tiene que salir de una iglesia que no es completamente verdadera en el sentido bíblico, no respeta las enseñanzas bíblicas, sino que las mezcla con tradiciones humanas. El santuario también. El santuario, de acuerdo con Mateo 26, versículo 61, el santuario, en su cumplimiento cristológico, es el propio Señor Jesucristo. En su cumplimiento eclesiológico, de acuerdo con 1 Corintios capítulo 3, versículos 16, 17, el santuario simboliza al pueblo de Dios. Y en su cumplimiento escatológico, si tú lees Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, verás que el pueblo de Dios son las columnas del santuario, o sea, el pueblo de Dios redimido también es un cumplimiento escatológico del santuario. Bueno, esta parte es un poco teórica, ¿te das cuenta? Es interesante conocer, estudiar, vuelvo a repetir, toma la lección, estudia, reflexiona, piensa, subraya, pero hay que tener cuidado de no perdernos en esto. En la tercera parte del estudio, que es lo más práctico y bonito, a donde el autor finalmente quiere llevarnos, vamos a ver a Josué como la figura tipológica. Es interesante que Moisés, de cierta manera, es un tipo de Josué, porque lo que sucedió en la vida de Moisés también sucedió en la vida de Josué. Pero tanto Moisés cuanto Josué son un tipo del Señor Jesucristo, que es nuestro verdadero Moisés y nuestro verdadero Josué. Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Cristo nos saca de la esclavitud del pecado. Josué guió al pueblo en la conquista de la tierra prometida, en el desierto, conquistando, venciendo al enemigo, derrotándolo, devolviéndole la tierra a los hijos de Dios. Pero Cristo es el verdadero Josué. Él es el que nos conduce en esta vida. Porque, querido, la salvación ya es nuestra, pero el diablo no se queda tranquilo. Canaán ya era del pueblo de Israel. Sin embargo, ¿cuántas veces tuvo que enfrentar enemigos? La salvación ya es nuestra. Cristo ya murió por nuestros pecados. Ya nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Pero acaso el diablo va a querer que nosotros lleguemos a Canaán? No, no. El diablo va a hacer todo lo que pueda y lo que no pueda también. ¿Para qué? Para destruirnos, para impedir que lleguemos a tener el reposo celestial con Cristo. Todos los días tú enfrentas luchas, aparece un enemigo de una manera, de otra manera, dificultades. A veces esos enemigos no son exteriores, a veces esos enemigos están dentro de nuestro propio corazón, es nuestro propio carácter deformado por el pecado. Entonces tenemos luchas en la casa, en la familia, en la sociedad en que vivimos, en la propia iglesia de Dios. Hay dificultades, pero así como Josué condujo al pueblo de Israel a través de Canaán hasta encontrar el reposo, la conquista final, así también Cristo nos conduce, nos acompaña, no estamos solos al querer disfrutar de la experiencia de la salvación que es en esta tierra incompleta, pero que será completamente eh, cum- cumplida allá en el reino de los cielos. Dios es maravilloso, queridos. La verdad es que no estamos solos en esta vida. Si en este momento estás atravesando un momento de dolor, de dificultad, a veces te preguntas, pero ¿por qué? ¿Por qué si cuando Cristo llegó a mi vida encontré la salvación, por qué en este momento no puedo disfrutar de esa experiencia de salvación? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay lágrimas? ¿Por qué hay luchas? Es que todavía estamos peregrinando en esta tierra. Canaán no era el reposo pleno para Israel. El reposo
reposo pleno, completo, es cuando Cristo vuelva. Nosotros también estamos en esta tierra. ¿Podemos estar seguros de nuestra salvación en Cristo? Claro que podemos. Cristo nos garantiza la salvación, pero todavía estamos luchando, enfrentando dificultades. Vamos a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo de El verdadero Josué como antitipo. Josué es el tipo del Señor Jesucristo, ya vimos eso. Jesucristo es el cumplimiento de Josué. Josué fue real, pero era apenas una figura. En realidad, en su vida, en su ministerio, en su trabajo de conquista, era una figura de lo que Jesús haría por su pueblo de todos los tiempos. Es interesante que el nombre de Josué y de Jesús tienen la misma raíz, Joshua. Ya por el nombre, Jesús era el cumplimiento pleno del Josué que la Biblia relata dirigiendo al pueblo de Israel. Pero además de eso, hay muchos incidentes en la vida de Josué que pueden ser aplicados hoy a la relación Cristo-Iglesia. Por ejemplo, el paso del Jordán. Josué condujo al pueblo de Israel a través del Jordán. Ese cruzamiento del río Jordán en realidad era una experiencia clave, porque hasta aquí habían estado en el desierto, ahora entraban a Canaán. Pero no había entrada a Canaán a no ser atravesando el río Jordán. Nosotros también vivimos esclavizados en Egipto, pero en algún momento encontramos al Señor Jesucristo, nuestro Josué, que nos ayuda a entrar al río Jordán para salir al otro lado y poseer la tierra. Ese entrar al río Jordán, yo me atrevería a decir que es un tipo del bautismo. Mucha gente que ya podría ser bautizada, que ya estudió la palabra de Dios, dice, pero ¿por qué es necesario bautizarme? Yo te diría, usando esta figura del tipo y el antitipo, ¿por qué era necesario que Israel atravesara el río Jordán? Porque Canaán estaba del otro lado, porque de este lado estaba la esclavitud de Egipto, el peregrinaje en el desierto. ¿Por qué es necesario que el cristiano sea bautizado? Porque del otro lado del bautismo está la nueva vida en Cristo, el nuevo nacimiento. Esa es una figura muy interesante, pero hay otra. Por ejemplo, Josué ayudó al pueblo de Israel a conquistar la tierra. Cristo es nuestro gran comandante que nos ayuda a conquistar, ¿ah? Finalmente las dificultades, a los enemigos de esta vida. Por eso Pablo, escribiendo a los Efesios, dice que debemos tomar la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos resistir al enemigo, porque nuestro enemigo no es de carne y sangre, porque si fuera de carne y sangre, pues tendríamos que alimentarnos bien físicamente para enfrentarlo, pero nuestro enemigo es un enemigo astuto, una fuerza espiritual en las regiones celestes. Es por eso que la única manera de derrotar al enemigo para apoderarnos finalmente de Canaán celestial, nos es dada por gracia, porque la tierra prometida a Israel le fue dada por gracia. Sin embargo, el pueblo tuvo que luchar. La salvación plena en Cristo nos es dada por gracia. Sin embargo, mientras vivamos en esta tierra, pues tendremos que vestir la armadura de Dios. Pero el enemigo no te puede derrotar. El hecho que el enemigo existe y la tentación existe, y eso es una realidad, no es argumento para que tú te entregues a una vida de derrota, de mediocridad espiritual o de conformismo, que digas, pues bueno, si el enemigo es una fuerza espiritual y yo soy un pobre ser físico, entonces yo estoy perdido, entonces puedo continuar cayendo. No, no, querido, porque así como finalmente el enemigo fue expulsado de la tierra de Canaán, Cristo en el Calvario ya hizo todo lo posible para que el enemigo no tenga más poder sobre ti. Otra figura interesante. Josué llevó al pueblo de Israel al reposo, aunque en esta tierra nunca tuvo reposo completo. Cristo nos lleva a nuestro reposo
pero no es nuestro reposo en esta tierra, aunque ya en esta tierra podemos usufruir las maravillas de la salvación. Cristo nos conduce a nuestro reposo celestial cuando finalmente el pecado no se levantará por segunda vez, cuando finalmente eh, pues habrá el pecado sido destruido, no quedará ni raíz ni rama. Ahora, ¿qué tiene que ver la última parte de nuestra religión? Jesús y nosotros. Aquí entran las guerras, oh querido. Vivimos en un mundo de guerra. Es que aunque ya podemos apoderarnos de la experiencia de la salvación, ya hay mucha ventaja, porque el otro día alguien me preguntó y me dijo así, pero pastor, si yo soy salvo y continúo sufriendo, entonces ¿cuál es el mérito de la salvación? Porque si no acepto a Cristo, igual sigo sufriendo. Y si acepto a Cristo, igual también sigo sufriendo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de entregarle la vida a Cristo? Ah, querido, es mucha. Porque cuando tú aceptas a Cristo en esta tierra, aprendes a cuidar mejor tu salud, aprendes a perdonar. Y uno de los venenos peores del alma es el rencor, el resentimiento, la envidia. Pero cuando le entregas la vida a Cristo, todo eso desaparece de tu vida. Y aunque continúas viviendo en este mundo de pecado y el dolor y la muerte y la enfermedad existen, pues tú ya estás libre de esas cosas diminutas que perturban tu vida, que no te dejan en paz. ¿Por qué? Porque cuando le entregas la vida a Cristo, dice, justificados pues para con Dios, tenemos paz, paz. Con paz puedes dormir, con paz puedes despertarte con ganas de luchar y de trabajar. Hay mucha diferencia entre el que tiene a Cristo y el que no tiene a Cristo. Ambos sufren las inclemencias de esta vida, pero el que no tiene a Cristo no tiene esperanza. El que tiene a Cristo tiene esperanza. Es por eso que aunque tengas que derramar una lágrima por algún motivo familiar, a veces es un hijo que está destruyendo su vida en las drogas, a veces el matrimonio que está tambaleando, a veces la vida financiera, la crisis, a veces una inundación, un incendio, cualquier cosa así. El dolor no es el fin, es el principio de una nueva experiencia con Cristo. Cada dolor nos hace renacer en Cristo. Atrévete a cruzar el río Jordán. Atrévete a caminar con Jesús, a enfrentar con Jesús cada día, cada lucha. No te desanimes. En resumen, terminando esta lección, la Biblia usa mucho la figura del tipo y el antitipo. ¿Qué es el tipo? La realidad pasada. ¿Qué es el antitipo? El cumplimiento. Cuando leemos los incidentes, los relatos, la biografía de personajes bíblicos, debemos ver de qué manera todo esto se cumple. Primero, en la vida de Cristo. Segundo, en la vida de la iglesia. Y tercero, en los tiempos finales, en los tiempos escatológicos. Mirando desde ese punto de vista, Josué no fue apenas un líder del pueblo de Israel. Josué fue un tipo de Cristo, el verdadero líder espiritual que no nos lleva por esta tierra física, que nos va llevando para nuestro hogar eterno con Cristo cuando Él venga. Un abrazo, querido, que Dios te bendiga ricamente. Chao.